Palazzo es diputado nacional por el Frente de Todos y secretario general de la Asociación Bancaria. Palazzo, buen mediodía. Luis Bramer lo saluda. ¿Qué tal, Luis? Un saludo a toda la audiencia. Buen día. Tratando de analizar dos vías esta noticia de ayer. Una, la judicial y sus implicancias políticas, y la otra es la política. ¿Cómo cambia el escenario de aquí al año que viene el hecho de que Cristina se haya bajado? Bueno, en principio está claro, mi posición es de rechazo absoluto, una condena que no tiene fundamento jurídico, sino que tiene solamente consideraciones políticas. Lo dije cuando fue el alegato del fiscal Luciani. Creo que no tienen pruebas, no tienen nada, lo que no tienen es vergüenza en sacar un fallo de esta envergadura, ¿no? Es más, la causa empieza por asociación ilícita, no termina siendo asociación ilícita. Una causa que el propio juez Ercolini se había considerado incompetente fue a Santa Cruz, fue juzgado, fue sobreseída, de vuelta, amañadamente, arman nuevamente la causa en Buenos Aires. Está claro que es un mamarracho jurídico que tiene una fuerte connotación política, que después de escuchar y leer audios y conversaciones de jueces y el poder económico, lo que ha pasado el fin de semana, da claramente que acompaño la expresión de la vicepresidenta cuando dice que es un grupo de mafiosos que tiene un estado paralelo. Así funcionó la sentencia de Cristina, esa es mi opinión. Ahora, en términos periodísticos, y vamos a asociarlo con lo jurídico, hay algo que en el periodismo que es título y volanta y bajada, ¿no? La bajada es el cuerpo de la nota, el título es lo que más imprime, por eso la letra de molde es distinta, por eso también se piensa el título. Ayer dieron el título nada más, los fundamentos aparecerán y habrá que leerlos recién en marzo, pero ¿qué imprime más? ¿El título de ayer o los fundamentos de marzo? Mira, yo creo que los fundamentos van a ser tan vagos como lo ha sido la causa, pero cuando uno piensa que Cristina tiene que apelar ante una Cámara cuyos jueces siguen teniendo la misma visión parcial y acomodaticia que han tenido los jueces que acaban de sancionarla ayer, uno sabe cuál es la respuesta que van a tener. Acá hay una condena escrita, como dijo Cristina, ante un pelotón de fusilamiento por haber desarrollado políticas que han confrontado con el poder. Entonces, y retomando aquel de eso que me explicabas también de título, bajada, etcétera, yo me pregunto dónde están los periodistas que hace unos años ponían un cartelito que decían queremos preguntar. ¿Por qué no le preguntan al dueño del diario donde trabajan que hacían 4 jueces adentro de una habitación con él ahí, vaya a saber urdiendo qué cosas, ¿no? Porque también tiene una responsabilidad en eso determinado sector del periodismo, que para hablar de independencia judicial son campeones del mundo, pero cuando tienen que cuestionar al poder que les paga el sueldo no lo hacen. Se sumó en la imputación de la fiscal de Río Negro la denuncia también del Ministerio Público de Justicia por parte del Gobierno Nacional, también para querellar por este en principio extraño viaje de funcionarios judiciales que fueron recibidos aparentemente, según imágenes de la PCA, por dos importantes empresarios de un conglomerado de medios. Sandra. ¿Qué tal, Palazzo? Sandra Igelka soy, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Quería preguntar cómo se sigue institucionalmente desde, por ejemplo, la Cámara de Diputados, o con qué estrategia se sigue, porque esto es contra Cristina, pero también debilita muchísimo la democracia argentina. Acá hay una sentencia que nos está diciendo a quién vamos a poder tener o no de candidata, por ejemplo, y nada menos que contra la líder principal que tiene el peronismo. Esto es incuestionable. Bueno, venimos de hacer una conferencia de prensa con las autoridades del bloque de senadores y de diputados, donde hemos expresado claramente que más allá del rechazo a esta condena amañada que ha sacado el Poder Judicial, a nosotros nos preocupa el funcionamiento del Poder Judicial y hay que actuar en consecuencia. Cuando uno mira que el Consejo de la Magistratura, con un presidente de la Corte autoproclamado y luego autoproclamado presidente del Consejo de la Magistratura, ha tenido solamente 2 reuniones, y es un consejo tan importante como para designar jueces, como para remover jueces o sancionar jueces, uno se da cuenta
que aquellos que decían que el presidente de la Corte, ahora autoproclamado presidente del Consejo, venía a darle celeridad y actividad al Consejo, lo único que han venido a hacer es a paralizarlo para evitar posibles sanciones a jueces que tienen que ser investigados o para cubrir los juzgados que ya estaban con exámenes tomados. Entonces lo primero que hemos hecho es decir que vamos a plantear un pedido de audiencia de carácter recontra urgente con el presidente de la Corte Suprema de Justicia por parte de las autoridades del bloque senador y diputado para decirle que tiene que arreglarse el problema institucional que ellos crearon, pero se tiene que arreglar respetando la independencia de poderes que consagra el reglamento de la Cámara y la Constitución. No que los señores de la Corte nos digan a los legisladores cómo tenemos que elegir, a quién tenemos que elegir, ¿no? Porque la misma aplicabilidad que se le debería dar en diputados al caso Doñate, del senador Doñate, que no se le permite asumir porque es de Unidad Ciudadana y dicen que es una subdivisión de bloque y demás, es el mismo caso que se presenta en diputado, pero ahí dicen sí, ahí vale, en el otro no vale. Bueno, es hora que la Corte se deje meter en temas que no le corresponden, que es la designación de las autoridades que proponen los cuerpos legislativos a la Cámara. Con esto creo que damos un paso adelante. Y lo segundo, claro está, en lo político que hacía referencia, es una clara decisión política de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, que es la líder más importante. Cristina está tan elevada por encima de la media de la política argentina que ha tenido gestos de mucha grandeza política en todo este tiempo. Cristina se fue del gobierno y estuvo 2 años sin fuero y presentándose a todos los tribunales y a todas las causas que la llamaron. Mientras tanto, en la primera causa que lo llaman a Pepín Rodríguez Simón, lo tenemos ausente, prófugo en Uruguay hace 2 años. Ella ya dio esos gestos, ha sido 2 veces presidenta, ha acompañado a Néstor Kirchner en el primer mandato, ha sido la vicepresidenta resignando su candidatura, porque en definitiva ella es la dirigente que más concitaba, no solo la más capaz, sino la que más votos sumaba, y decidió acompañar para ampliar ese espacio político. Obviamente que la decisión de ella es personal, uno debería respetarla, pero yo íntimamente como militante del Frente de Todos no voy a cesar hasta el último minuto antes del cierre de lista para tratar de convencerla de que sea candidata. De ahí en más, por supuesto que voy a respetar su decisión. Seguro, ahora nos metemos en esa página que creo que se abre un escenario totalmente nuevo para el propio gobierno y principalmente la oposición, ¿no? ¿Qué sentido tiene ser un halcón o a la reta decir hablo con todos menos con el kirchnerismo y la izquierda si, digamos, un partido que se estructuró en base a ser anti alguien, ese alguien se corre de plano? ¿Aparece un escenario nuevo? Claro, y aparece un problema que tiene que resolver la sociedad argentina, que es qué hace con esa mafia que conduce cierta parte del Poder Judicial, como lo ha catalogado la vicepresidenta. Es decir, hemos visto cómo se prefabricaban pruebas, creo que está claro eso que se está diciendo en todos los audios y los chats. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con los juzgados? Mira, hoy Vanessa Siley, que está en el Consejo de la Magistratura por el Frente de Todos, daba la cantidad de juzgados civiles, que es donde van la mayoría de los problemas de familia, mujeres que necesitan una cuota alimentaria, divorcios, diversos casos, y es la más afectada por esta parálisis del Consejo de la Magistratura. Hay como casi 20 juzgados penales ordinarios, ni siquiera federales, que es donde va cuando te hacen un robo en la calle a vos, cuando te hacen una entradera. Es decir, no les importa nada a esta altura. Esos juzgados están, digamos, con un subrogante, sin un juez propio. Exactamente, ella dio un ejemplo que en los juzgados de familia había una jueza atendiendo 3 juzgados a la vez. Quiere decir que no les importa absolutamente nada, lo que tienen es una mirada política sesgada, y está claro que se ha creado un poder paralelo a los poderes del Estado, eso está claro. Ahora, en el caso, digo, está bien que estamos muy adelante de lo que va a ocurrir luego en el escenario de las elecciones del año que viene, pero más allá de la oposición, también para el propio gobierno, para los dirigentes políticos del Frente de Todos, también se abre fue una pateada de hormiguero, diciendo, muchachos, a partir de ahora jueguen ustedes, es su tiempo, y ocurre una rareza. Ningún dirigente político del peso que tiene hoy Cristina Fernández se corre de plano y le deja a otro ese capital. Es una novedad en la historia política argentina.
Permitime diferir en un punto en ese análisis. A ver. Cristina lo que no va a hacer es candidata, lo que no renuncia es a ser la articuladora y la que discuta política, eso fue muy claro. Ella no deja la política, ella no va a ser candidata, que es distinto. Yo la veo a Cristina con todo su caudal electoral, pero particularmente con su estratégica visión del Estado y hacia dónde tiene que ir la sociedad, conduciendo el proceso político, independientemente de que sea candidata o no. Ok, Sandra. No, estaba pensando con esta visión que dice que en realidad el liderazgo es difícil que se pueda o trasladar o cortar, porque realmente hay lo que se llama un clamor pidiendo que Cristina sea candidata. Si ella por algún motivo decide, en este momento claramente les dijo, no les voy a dar el gusto que en la boleta de mi partido haya una persona condenada. Pero si por algún motivo decide transmitir esto como principio, pero también una estrategia para el año que viene, habrá que ver qué sucede. El tema es, institucionalmente, es muy grave lo que estamos viviendo, porque lo relaciono también con lo que pasó la semana pasada en la Cámara de Diputados, ¿no? No creo que no esté relacionado con esta condena que ya se conocía. Mira, Cristina con su decisión nos interpela a los dirigentes políticos, interpela a la sociedad. Como vos decís, corrido el tema de no hay un candidato condenado en la lista, la sociedad y los dirigentes políticos tenemos que definir si este es el modelo que nosotros queremos de Poder Judicial y si este es el modelo hacia donde vamos, donde los poderosos deciden hacer uso del beneficio que le da la Corte, por ejemplo, de anular un decreto presidencial que establecía a partir de la pandemia que las telecomunicaciones eran un servicio público y el Estado debía regular, entre otras cosas, su funcionamiento y su precio. Y la Corte decide que no, llevamos 2 años y la inflación es del 6%, pero los medios te suben el 12% del cable, te suben el 6% mensual, digo, ¿no? Y te suben el 12%, entonces hacen lo que quieren. Entonces creo que el escenario que Cristina nos plantea, más allá de lo electoral, yo quiero sacar lo electoral, porque ella tomó una decisión personal y bueno, quienes queremos que sea, la trataremos de convencer, pero es su decisión personal. Pero ella nos puso en escena un debate que tiene que dar la sociedad. ¿Qué quieren hacer ustedes con el Poder Judicial? ¿Ustedes están conformes con esto, que se manejen así? ¿Ustedes están conformes con que tengan este tipo de sociedad, el Poder Judicial, el Poder Económico, que afecta el andar de los argentinos todos los días? Este es el gran debate y creo que es la gran contribución que en esta hora Cristina con su grandeza le está haciendo a la sociedad argentina, que es instalar este debate. Y coincido con vos, no fue casualidad lo del otro día en la Cámara de Diputados. Si vos vas seguramente van a empezar a cuestionar la institucionalidad de una presidenta del Senado condenada y no le das el acuerdo para que la fuerza que fue electa para gobernar y que tiene la primer mayoría en la Cámara sea la que conduzca la Cámara de Diputados, vos estás quebrando la institucionalidad del Parlamento y la cadena de mandos de poder ante cualquier problema institucional. Yo creo que claramente lo que han buscado es una desestabilización democrática con lo que están haciendo, con lo que hicieron en la Cámara de Diputados. Por último, y agradeciéndole su tiempo, estamos hablando con Sergio Palazzo, que es diputado nacional por el Frente de Todos. Ayer Cristina puntualizaba, dentro de las paradojas judiciales, que le va a tener que pedir en casación Cámara que integra, entre otros, el juez Hornos, juez que fue investigado por el pedido de Poder Ciudadano por haber visitado en determinados momentos estratégicos al presidente Macri en casa de gobierno durante el mandato. Estamos hablando de un juez de casación en casa de gobierno antes de algunas diligencias que incriminaban a exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández. A ese juez, tío de la esposa de uno de los actuales jefes que la condenaron, le tiene que pedir que revise esta causa. Digo, entiendo que los jueces hablan por sus fallos, pero es una paradoja bastante singular, ¿no? Es una paradoja, es parte de cómo está funcionando esta estrategia que tienen para meter preso a todos los dirigentes populares, no solo en la Argentina, le ha pasado a Correa en Ecuador, le pasó a Evo en Bolivia, le pasó a Lula y a Dilma en Brasil. Es decir, claramente utilizan el Poder Judicial, el Poder Económico utiliza el Poder Judicial para todo aquel que muestre la rebeldía de confrontar con el poder y discutir
hasta dónde van los intereses de ese poder económico, sea castigado judicialmente. Voy a ese punto, permítame una repregunta. En los últimos, no digo actos, apariciones públicas, Mauricio Macri, que ahora está en Qatar, hizo hincapié de una mirada directamente para correrlo de plano a Viró, ¿sí? El gremialista de los aeronáuticos. ¿Usted considera que si ahora en el gobierno de Frente de Todos van por Cristina, si cambia el signo político, van por los representantes gremiales? Yo creo que ese espacio político lo que necesita es meter presa a la mayor cantidad de dirigentes de la oposición para poder avanzar en quitarle derechos a la sociedad. Mirá, no solo es lo que dice, también ha mencionado a Moyano y en otra oportunidad me ha mencionado a mí también, el presidente Macri, y siempre bajo el mismo tilde que el sindicalismo es mafioso, etcétera, etcétera. Pero te doy un claro ejemplo. Mira, la semana pasada recibí una denuncia penal acá en la Asociación Bancaria, hecha por Patricia Bullrich, en donde el delito que nos imputa o me imputará, qué sé yo, pues soy la autoridad máxima de este gremio, es el de extorsión, amenaza e instigación al delito. Creo que son los tres que me ha imputado, o los que pretende que me imputen. ¿Sabes por qué? Y la prueba que acompañó, por un afiche que publicamos en el mes de abril que dice aumento salarial ya para el 28 de abril. Para ello eso es amenaza, extorsión e instigación al delito. O sea que usted cumpla su función como representante gremial de los bancarios, ellos lo toman eso como una amenaza. Exactamente, así que yo no tengo dudas que esta gente viene principalmente por los derechos para la gente y claro que necesitan que aquellos dirigentes que cumplimos nuestra función de defender a quienes nos eligen para precisamente defenderlo, nos necesitan condicionados, enjuiciados y si es posible presos, eso es lo que necesitan. Palazzo, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, hasta luego. Sergio Palazzo, diputado nacional por el Frente de Todos y secretario general de la Asociación Bancaria, pasó por El Mediodía.